Bienvenidos a una porción de fe. Seguimos leyendo paso a paso, día tras día, una porción de fe que nos llevará a estar leyendo primero Dios, con la gracia de Dios, la palabra del Señor durante todo el año. Vamos a empezar a leer el libro de los jueces. Antes de empezar, quiero leer una pequeña introducción. El libro de los jueces relata la historia del pueblo de Israel durante los tiempos de los 14 jueces. Este libro describe una serie de caídas en la idolatría por parte del pueblo de Dios, seguida por invasiones de la tierra prometida y la opresión ocasionada por sus enemigos. La narración de todo este libro se centra alrededor de las personalidades de los jueces, jueces que fueron levantados para ser libertadores del pueblo de Israel. Se resalta especialmente en este libro el registro del lado oscuro del panorama, o sea, los problemas. Así que este es un breve resumen del libro de jueces. Qué bueno que estás con nosotros. Continuamos la lectura del libro de jueces. Iniciamos hoy y leeremos los capítulos del 1 al 3. En el capítulo 1 veremos cómo Israel continúa su lucha contra los cananeos. En el capítulo 2 veremos cómo se presenta el ángel del Señor en Boquín y la desobediencia y derrota también del pueblo de Israel a través de sus enemigos. Y empezaremos a ver también cómo el Señor levanta a algunos jueces. Estaremos viendo a Otoniel, estaremos viendo a Ahod y terminaremos viendo a Samgar. Así que vamos adelante. En esta ocasión estoy tomando la lectura directamente de un teléfono inteligente. Tengo una aplicación, es YouVersion. Te recomiendo que si la puedes bajar, la consigas en el Play Store y podamos estar leyendo. Entonces, es un medio más del que podemos obtener la lectura de la palabra del Señor, sin perder la Biblia impresa. Así que vamos adelante. Israel continúa su lucha contra los cananeos. Capítulo 1, verso 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió: Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. Entonces, los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón: suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después, nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Principio de aplicación hoy. Pidamos ayuda, primeramente a Dios, pero también a otras personas. No seamos orgullosos y querer hacerlo todo nosotros. Así que pidamos ayuda y mejores son dos que uno, dice otra porción de fe que veremos más adelante. Yo he pedido ayuda para que otras personas nos estén acompañando a leerte esta porción de fe, porque dicen que la mejor voz cansa y la mía no es la mejor, así que puede cansar muy pronto. Me estarán ayudando primero Dios en los siguientes días, en los siguientes meses, otras personas para leer y que tú puedas también seguir recibiendo la porción de fe. Vamos adelante. Cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Besek derrotaron a 10,000 hombres. Allí se toparon con Adoni-Besek y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni-Besek logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adoni-Besek exclamó: 70 reyes cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén. La capturaron, matando a todos a filo de espada y luego incendiaron la ciudad. Después, la tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en la Cefelá. Avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Jimán y Talmán. Desde allí avanzaron contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb, ese Caleb que ya vimos en las porciones de fe anteriores, hombre fuerte y valiente, dijo: a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Aksa. Y fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, quien la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Aksa. Conquistó la ciudad y después conquistó también a la hija. Vamos, cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Aksa del asno, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa?
Concédeme un gran favor, respondió ella, ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Qué bendición que a través de los padres se bendice a los hijos. Que Dios nos permita bendecir a nuestros hijos. Adelante. Los descendientes de Jobab, el kenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arad. Allí habitaron con la gente de aquel lugar. Este Jobab es quien había dado a Josué la recomendación de que delegara autoridad para que él no se cansara tanto. Así que también nosotros deleguemos autoridad y escuchemos a hombres de experiencia. Hoy tuve la oportunidad de pedir perdón primero a una persona mayor que yo, a quien respeto, y bueno, había yo hablado torpemente y tuve que pedir su perdón, y él, gracias a Dios, me lo concedió y además me animó y no me regañó, sino que me dijo, vamos adelante, Roberto, síguele. Así que vamos adelante, escuchemos a las personas que tienen más años que nosotros y nos irá bien. Seguimos. Después fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat, ciudad a la que destruyeron por completo. Desde entonces, Cefat fue llamada Jormá. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, cada una de ellas con su propio territorio. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esta gente contaba con carros de hierro. Tal como lo había prometido Moisés, Caleb recibió Hebrón y expulsó de esa ciudad a los 3 hijos de Anac. En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven con los benjaminitas en Jerusalén. Los de la tribu de José, por su parte, subieron contra Betel, pues el Señor estaba con ellos. Enviaron espías a Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y estos, al ver que un hombre salía de la ciudad, le dijeron, muéstranos cómo entrar en la ciudad y seremos bondadosos contigo. Aquel hombre les mostró cómo entrar en la ciudad y ellos la conquistaron a filo de espada. Pero al hombre y a toda su familia les perdonaron la vida. Y ese hombre se fue a la tierra de los hititas, donde fundó una ciudad a la que llamó Luz, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Verso 27. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Bet-Seán y de Tanac con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor, Ibleam y Megiddo con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Solo cuando Israel se hizo fuerte, pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos del todo. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Geser, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Zabulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Quitrón y Nalol, y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Aglab, Aksib, Helba, Afec y Rehob. Por eso, como no pudieron expulsarlos, el pueblo de la tribu de Aser vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anat, sino que vivieron entre los cananeos que habitaban en aquella región. Sin embargo, sometieron a trabajos forzados a los que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat. Los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa y no les permitieron bajar a la llanura. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Eres, en Ayalón y en Salbín, pero cuando se acrecentó el poder de la tribu de José, los amorreos también fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la cuesta de los Escorpiones hasta Selá e incluso más arriba. Veamos ahora el capítulo 2. El ángel del Señor en un lugar llamado Boquín. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Y dije, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, les dije, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Principio de aplicación hoy. Aunque esta historia fue hace mucho tiempo y era de otro pueblo, de otra cultura, ¿sí? Esto es un
una enseñanza para nosotros, que cuando no obedecemos las indicaciones del Señor, habrá problemas. Arrepintámonos antes de que haya más consecuencias. Y no solo por las consecuencias, arrepintámonos por haber desobedecido a Dios, haberle ofendido y haber ofendido a las personas. Vamos a arrepentirnos, vamos a restaurar y vamos a rogar la misericordia de Dios y a continuar. Continuemos. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín y ahí ofrecieron sacrificios al Señor. Seguimos. Desobediencia y derrota. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, como ya vimos en una porción de fe anterior. Y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Estos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Volviendo a este verso 10, capítulo 2, verso 10, dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Tengo aquí en mis manos este teléfono inteligente, ¿sí? No es el más bonito, el más grande, ni el más caro, ¿sí? Pero más me sirve. Mira, los jóvenes actualmente pasan mucho tiempo en las redes sociales y en estos distintos dispositivos móviles. Actualicémonos, padres, y pongámonos las pilas, ¿sí? No se trata de imitar a los jóvenes ni de actuar como ellos, pero sí modernicémonos también para poder decirle a ellos que aún a través de sus dispositivos pueden estar escuchando de Dios, recibiendo de Dios. Ese es el propósito de una porción de fe. Vamos a tomar los elementos que tenemos hoy para traspasar la fe a nuestros hijos, ¿sí? Es cierto que no nos hacen caso muchas veces por estar en sus teléfonos y con sus audífonos y viendo sus series y sus películas, más siempre y cuando sean de bendición, ¿sí? Y de recreación sana, adelante. Más en medio de esos dispositivos podemos también tener la porción de fe. Vamos adelante a enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor en los distintos dispositivos. Continuemos. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los habían sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Los problemas que tenemos son consecuencia de nuestra desobediencia. Volvámonos a Dios y nos irá mejor. Sigamos. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos o libertadores o jueces, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo, juez o libertador vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Vamos nosotros a abandonar esas costumbres que no nos dejan nada y vamos a dejar de ser obstinados y necios. Más bien vamos a ser obedientes. Volvamos al Señor. Arrepintámonos, pidamos su misericordia, tomemos la porción de fe en los distintos medios, ¿sí? Y vayamos a hacer lo que Dios dice, y Dios tendrá misericordia y nos restaurará. Sigamos adelante. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo, puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir.
Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Las siguientes naciones, capítulo 3, son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas, que no habían tenido experiencia en el campo de batalla, aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios y heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamá. Allí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos que Él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Obedezcamos los mandamientos del Señor. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. En una porción de fe en Deuteronomio, capítulo 20, Éxodo, capítulo 20, veíamos los 10 mandamientos, que solamente amáramos al Señor Dios, que no tengamos otros dioses ajenos. Se les había olvidado. Si a nosotros se nos ha olvidado o a alguno de nuestros familiares, pidamos la misericordia de Dios y arrepintámonos, restauremos y volvamos a adorar solamente al Señor. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Aserá. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risatayín, rey de Aram Naharayín, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, de quien ya escuchamos anteriormente, y Otoniel liberó a los israelitas. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en el primer caudillo en Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años, hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Pero una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Vimos en una porción de fe anterior, mi familia y yo serviremos al Señor, y hacíamos declaraciones de fe. Sigamos haciéndola y sigamos obedeciendo a Dios, y nuestra familia, nuestros descendientes, con sus cónyuges, por todas nuestras generaciones, serviremos al Señor y no iremos, no haremos nada que al Señor le ofenda. Y si alguna vez o cuando fallemos, volvamos al Señor y Él nos perdonará y nos restaurará y serviremos al Señor. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas volvieron a clamar al Señor y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por medio de él, los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Ahod se había hecho un puñal de doble filo como de 30 centímetros de largo, el cual sujetó a su muslo derecho, por debajo de la ropa. Le presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. Cuando Ahod terminó de presentárselo, se fue a despedir a los hombres que habían transportado el tributo. Pero luego se regresó desde las canteras que estaban cerca de Gilgal y dijo: Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Silencio, ordenó el rey, y todos sus servidores se retiraron de su presencia. Entonces Ahod se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano, y le dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey se levantó de su trono, Ahod extendió la mano izquierda, sacó el puñal que llevaba en el muslo derecho y se lo clavó en el vientre. La empuñadura se hundió tras la hoja a tal punto que ésta le salió por la espalda. Además, Ahod no le sacó el puñal, ya que éste quedó totalmente cubierto por la gordura. Luego de cerrar y atrancar las puertas de la habitación del piso superior, Ahod salió por la ventana y corrió. Cuando ya Ahod se había ido, llegaron los siervos del rey. Y al ver atrancadas las puertas de la habitación del piso superior, dijeron: tal vez está haciendo sus necesidades en el cuarto interior de la casa. Y tanto esperaron que se sintieron desconcertados. Al ver que el rey no abría las puertas de la habitación, las abrieron con una llave. Allí encontraron a su señor tendido en el piso, ya muerto. Mientras esperaban, Ahod se escapó, pasó junto a las canteras y huyó a Seirat. Cuando llegó allí,
tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín y los israelitas descendieron de la montaña con él a la cabeza. Síganme, les ordenó, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes a sus enemigos, los moabitas. Bajaron con él y tomando posesión de los vados del Jordán que conducían a Moab, no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a unos 10,000 moabitas, todos robustos y aguerridos. No escapó ni un solo hombre. Aquel día Moab quedó sometido a Israel y el país tuvo paz durante 80 años. Gracias a Dios. El sucesor de Ahod fue Samgar, otro juez, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Hemos empezado a ver a los tres primeros jueces. Vez tras vez estaban desobedeciendo a Dios y el Señor levantaba a alguien que los libraba. Ellos clamaban, Dios los liberaba. Nosotros vamos a ser congruentes, vamos a pedir la ayuda del Señor para que seamos estables y obedezcamos para que nos vaya bien. Obedezcamos por amor, no por miedo. Así que qué bueno que has estado con nosotros leyendo la porción de fe. Hoy leímos entonces a través de un dispositivo que también podemos ir señalando. Aquí está. ¿Sí? Vayamos señalando en nuestro dispositivo para que vayamos aprendiendo. ¿Sí? Hay diferentes colores, así que no hay excusa para no leer la porción de fe. Sigamos adelante.